A ver, arjat añaniwa pani hilanakawak sa toker purt anip haraki, mira summa, hupana kampi arjat arakinyan, hupana kaja, ñamakisa purt aniwayap hapini ujistanampe, akaja hilata tumas, hupaja, ñamakisa ka, presidente del comité de la defensa de la asociación de Acascopro Cauxotoquen Sarant era Cuparo Catoct Araquian, Hilata René Poma, Hilata Oscar Maldonado, Hilata Yoni Alcores, Ocat Jupanacao Axatoquen Gapharaki Kuyaka Akaja, Ñamakisa Julia. Jupas akankaraki hupanacampi orjat arakiñan ampi kimsa hilata manera kataruskip tañansi hilata tomas camisa krum tasiñani aski suma hypokipanay walikpin hermano por anawaita xatoquero hayaya hermano bienvenido. Hayaya, gracias hermana, en principio un cordial saludo y saludar a todo el equipo de técnicos de la radio San Gabriel y gracias por permitirnos expresar en su medio en este programa dialogando. Bueno, mi nombre es Tomás Pacasialcón. Yo soy presidente del Comité de Defensa de los asociados y socios de la empresa Coproca. Quiero explicar, voy a hacer una pequeña introducción para Adelante, que nuestros hermanos de las diferentes provincias, también del departamento La Paz, Oruro y Cochabamba, entiendan este problema de nuestra empresa comunitaria que es Ayacá, como también Coproca. Esta empresa tiene 1.200 socios. En principio se había conformado la Ayacá, una asociación. Los años 70 se ha fundado en Añullache. Posteriormente, los años 80, la empresa Coproca. Bueno, lleva el nombre de Sociedad Anónima, pero en realidad es una empresa comunitaria de los ayllos y marcas. Coproca Camsech Muninera Caterma. Compañía de productos camélidos. Ya. Es una fábrica hilandera que está ubicado aquí en la carretera La Paz a Viacha, bajando de Cruce Villadela unas 2 cuadras, entrando a la mano izquierda, donde está la fábrica INTE. Llegas a la plaza, ahí está la empresa instalada. Ya. Bueno, hemos sufrido una intervención el año 2015. Año pasado hemos hecho una dura lucha, también aquí el hermano hemos visitado, inclusive había estado prohibido, había un aviso, no se acepta ningún aviso de Coproca. Yo he hablado con el asesor jurídico de la radio San Gabriel, le he explicado el caso, también hermana, a veces pueden pensar que es una calumnia, pero no es en realidad. A ver hermana, si me permite, ahí está, ese es el señor David Moisés Olivares López, él es el gerente. Este señor ha desfalcado la empresa Emprelpaz. Posteriormente, bueno, él es gerente, este es el presidente representante legal de Coproca. Policía, usted conoce cómo son los policías. Ha sufrido un desfalco fatal, está ahí, puede ver, está embargado la empresa, hipotecado, rehipotecado, hay procesos en curso. A los impuestos nacionales se debe como 16 millones. No han pagado lo que es impuesto al inmueble, tanto de La Paz, en el Alto, y tampoco han pagado lo que son los AFPs, caja de los trabajadores, no han pagado sueldo a los trabajadores, etcétera. Hay un juicio en curso con los trabajadores, hay un sindicato, bueno, pues es trabajadores. Ahora quieren apropiárselo a la empresa, quieren volverlo empresa social. Pero detrás de todo esto están los abogados Freddy Castro Oviedo y Freddy Cinca. Usted sabe y seguramente has enterado, parecido a esto, han declarado, creo, quiebra lo que es la empresa Panda, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, es el abogado Cinca y Freddy Castro, y le conocemos. Entonces, lamentablemente, los trabajadores, los hermanos trabajadores y trabajadoras están siendo mal orientados. Nosotros reconocemos sus derechos, todo eso, inclusive le hemos ofrecido para que parte de sus beneficios, sueldos devengados, tenga un terreno que pues costaría más o menos a 1.500.000 a 2 millones, pero no comprende, ¿no? Pero también se ha reincorporado a estos trabajadores, siempre confiando en ellos, pero hoy en día se ha roto el diálogo, ¿no? Entonces tenemos grandes problemas.
nos hemos reunido con ellos, con sus abogados. La empresa prácticamente está agonizando, ¿no? Ya estamos en una situación económica muy difícil, ¿no? Pero de acuerdo a nuestras posibilidades, a los trabajadores hemos ido pagándoles 400, 500, 1000 desde la reincorporación. Pero ellos ya arguyen, mienten de que nosotros estamos desconociendo sus derechos laborales. Eso es totalmente falso, ¿no? Es lo que quiero informar. Actualmente, ¿cuánto personal cuenta? Estamos como 36, 35 personas, ¿no? Ya. Dentro de los cuales la parte administrativa que está, son que pertenecen, no están sindicalizados, ¿no? En realidad como 29 son sindicalizados. Estas denuncias, como puede observar, nosotros pertenecemos a las comunidades, a ellos. Entonces hemos cursado las denuncias, todo esto. Ya conocen nuestras autoridades originarias. Sabiendo todo esto, en la asamblea del 19 de diciembre, pues si ya no hay plata ni con qué pagar, entonces de una vez se los retira a los trabajadores, ¿no? Entonces se ha retirado, pero como es una empresa de los hermanos ganaderos, ahora está tomado por los hermanos autoridades originarias. Usted nos puede visitar, los invitamos muy cordialmente para que nos pueda dar la cobertura, ¿no? Es lo que le puedo explicar a grandes rasgos, estimada hermana Carla. Hermano. Pero también le voy a pasar aquí la palabra a nuestro hermano René, que es presidente representante legal del directorio. Hermano René, camisa carom tasiñan, halaya kipan. Walik hermana, hermana Carla, más comentar, más Hayat ahora 2024 su mamá aquí panay. Camaraki, hermana Ancha, hermana Carla, agradecida hermana por la invitación. Segundo, quiero saludar a todos mis hermanos ganaderos que en estos momentos están en el campo cuidando nuestras alpaquitas, nuestros ganados, a mis tíos y tías, a todos de los 3 departamentos, La Paz, ¿por qué no decir de todo el occidente boliviano que están a lo largo de este país? Con tantos sacrificios se crían las ganaditas, hermano. Entonces, en ese sentido, quiero saludarlos a todos esos más ganaderos. Hermano, ya creo que ha dado la introducción. Hermana, yo ingreso a las instalaciones, o soy elegido un 11 de agosto, ingreso ya legalmente en CEPREC, y desde ahí me hacen un amparo constitucional, señores, que les ha mostrado David Olivares y el señor Jaime Catacora, quienes hacen un amparo constitucional que dura casi 3 meses. Ya. Después de eso, nos da la tutela a estos señores vocales de la segunda sala constitucional. Ingresamos el 11 de noviembre recién a las instalaciones para poder ver en qué situación está nuestra empresa. Realmente nosotros sabíamos cómo estaba, pero ingresando ya adentro, ya hemos constatado la realidad, la verdadera realidad de nuestra empresa. En ese entonces, lo que decía aquí el hermano, impuestos internos nomás ya era 7, pero así sin multas, sin nada, y eso se duplica normalmente con multas y todo, alcanzaría unos 15 millones. Banco Fortaleza, señores, habían prestado plata, 7 millones de bolivianos, con lo cual no han cancelado nada estos señores. Después han sacado otra línea de crédito que también vale más de 4 millones de bolivianos. Así sucesivamente. En realidad yo ingresando me han dejado sin servicios básicos pagados. 5 meses de deuda que ascendía a 150 bolivianos. En esas condiciones hemos ingresado a la empresa, totalmente ya desmantelada, podríamos decir, porque en esos 3 meses que ha durado el amparo constitucional, estos señores se han dedicado, porque yo no me podía acercar, eso eran las medidas precautorias, que yo no me podía acercar a la empresa, y aprovechándose de ese mandato de la sala constitucional, los señores empiezan a sacar todo el hilo que había, todo lo que se podía vender han sacado. En ese sentido, hermana, hemos ingresado y después de eso estamos afrontando casi 40 procesos entre laborales, civiles y algunos que son personales, penales.
Entonces, hermana, estamos viniendo a comunicar, a informar a nuestros hermanos ganaderos que no pueden venir a las asambleas, porque, hermana, no se puede dejar el ganado así por así. El ganado es 24 horas, hermana, tú conoces, hermana, el campo, la realidad es así. En ese sentido, muchos hermanos no pueden venir, y aprovechándose de esta situación, estos dos señores, David Olivares López y el señor Catacora, Jaime Catacora, se han aprovechado, con el único objetivo de llegar al remate y un día ellos ser propietarios. Pero nosotros, aquí con el hermano hemos creado el comité de defensa, porque para ingresar nos teníamos que organizar. Ha sido una dura batalla, hermana. Las hermanas, tenemos una plaza, en esa plaza nos reuníamos, después nos hemos ido acercando, han hecho carpas, vigilias, o sea, una lucha realmente como para escribir un libro. Pero hoy estamos adentro, hoy estamos allá. Y en todo hemos tratado, digamos, de subsanar con los bancos, de subsanar con los con impuestos. Hemos peleado todos, tenemos preacuerdos, sí, pero no es suficiente, hermana. Entonces, hoy el mayor peligro que se ha pasado es los trabajadores, los cuales nos habían prometido que vamos a trabajar conjuntamente. La Federación de Fabriles nos habían prometido gestionar recursos para poder levantar esta empresa, que ya estaba muerta. Que ya no Al respecto, ¿qué dice el gobierno? Tiene el conocimiento, todo muy bien, pero ¿qué dice, hermano? Lamentablemente, hermana, hemos cursado notas a los ministerios, hemos cursado nota al señor presidente, ya estoy en la tercera nota, a los señores presidente de la Cámara, presidente a la vicepresidencia, al ministro de, ¿qué se llama? Montenegro, al señor Andrónico, al diputado, al senador Andrónico. Hemos ido sendas notas. Lamentablemente siempre nos han ido derivando. No tenemos respuestas claras. Entonces, en ese sentido nos sentimos un poco huérfanos. Sí, el que nos está apoyando, y tengo que decirlo así. Estos dos señores que ustedes denuncian, hermano, y bueno, pues también ellos también están afrontando el proceso, ustedes están demandando también. Tengo que decirle para ser claros, todavía no se la ha demandado a estos señores, porque también me han contraatacado. Me han dicho que tengo una acta falsa y por uso Pero de... si hay una prueba de que no han cumplido con las deudas, hermano. Estamos en eso, hermana, y le tengo que ser franco, y tengo que ser franco también con los hermanos ganaderos. Me pueden decir por qué no está haciendo como directorio. Estos señores gozan de una protección total de la justicia. Los protegen? Tiene operadores en la justicia. Cualquier denuncia que se pueda hacer contra estos señores realmente se queda rechazado, hermano. Este señor que le ha mostrado que ha hecho tanto daño en Empre el Paz y otras instituciones, hasta en la COF, no lo pueden meter tantos años. O sea, es un proceso que está durmiendo. O sea, realmente esa es nuestra justicia. Bueno, hermano René, Axatoquetars Ascaractana, Copani Hilanak Ait Absotinacap Ampe, como aquí un chuquita justicia taipit hani, Arjatata Jupanacaro, que tiene que tener acá, Copro Cauxaranta y Abjaraki, Jupanak Toqueta Wali, Luntata Siwinaka, Hukucha Siwinaka, Utjawera Kitaina, Hilpachaja. Maihasi sinaqolqi bancos toqinakata, pero aksa toqinha kitinakas irnaqapjaraki hupanakaw hilpacha ainest'at qatasiwayapjaraki. A ver, Archureraquiñani hilata Oscar Maldonado, camisa que hermano rom tasiyan halayaki, panwalik por anta hermano. Halay, hermana, en primer lugar agradecerte porque nos has permitido un espacio de su tiempo para poder nosotros expresar lo que venimos cargado de nuestras preocupaciones en realidad. Segundo, saludarle a todas las familias que crían llamas y alpacas en los 6 departamentos de nuestra querida Bolivia. Nuestra preocupación en realidad es algo lamentable de lo que hace un momento mencionaban mis compañeros. Estas dos personas no solo perjudican a nosotros que estamos 3 acá sentados, sino también están afectando de manera directa 1.200 familias que son parte de esta compañía. De manera indirecta están perjudicando prácticamente a 6 departamentos. Más de 100.000 familias se ven afectadas
con la quiebra de esta empresa. Entonces yo quiero mencionarle a todos los hermanas que crían alpacas y llamas, no permitamos este tipo de atropellos. Basta de que nos estén vulnerando nuestros derechos y peor que quieran intentar hacer desaparecer esta industria que en realidad ha venido trabajando a lo largo de la historia en nuestro país. Tiene 34 años de trayectoria, es la única compañía en realidad que ha salido en defensa en su momento cuando la fibra, cuando la carne era discriminada en nuestro país. Coproca y Aigaca han sido los pioneros en realidad. Exacto. Que hoy en día se habla muy bien de esta especie que es camélidos. Exacto. Aprovecho también que este año es el año internacional de camélidos. Gracias a estas dos instituciones en realidad que han sido los que han dado el valor en su momento. Y hoy en día se ve tan afectado por estos por estas dos personas que realmente han tenido una intención mala de enterrar a miles de familias. Hoy en día esta materia prima que en su momento tuvo valor, hoy en día se está yendo hacia el lado peruano, está yéndose hacia Chile, hacia otros lados, por la falta de poder transformar acá en nuestro país, que es la única industria en realidad que da valor a estas materias primas que son fibras de camélidos. Es algo preocupante, por eso nos sentimos impotentes, por eso queremos anunciar a toda la población que nos están viendo, que nos están escuchando, tome mucha atención de que no podemos seguir siendo vulnerados nuestros derechos, no podemos seguir siendo atropellados, basta de injusticia. Nosotros desde este medio queremos decirles a todas las familias que están escuchándonos posiblemente, vayamos a la reflexión y a la defensa de nuestra empresa, de nuestro patrimonio, que ha costado en realidad hasta vidas en su momento. Esa es en realidad Muchas gracias, nuestro reclamo. hermano.